bienvenidos a nuestro espacio un día más. Como consecuencia de la conferencia que dimos en Paz et Lut Mundi en fechas pasadas sobre el futuro de la humanidad, me han venido demandas para que concrete un poquito más esas fechas de futuro. ¿Por qué? Porque en esa conferencia yo daba fechas a largo plazo. Es decir, para alcanzar el nirvana o la iluminación o que la raza tenga un cierto nivel de estabilidad, se necesitan varios siglos. Y para conseguir todavía más, varios milenios. Hablábamos de la experiencia de Dienach, un enfermo que se trasladó a la conciencia en el año 4000 de otra persona, y para entonces parece ser que sí se había conseguido esa utopía. Mientras tanto, y ahora en este tiempo, las cosas no van tan rápidas ni son tan simples. Pero claro, me dicen, concrete usted más las fechas. Bien, lo que voy a hacer, queridos amigos, es hablar de los 6-7 próximos años que tenemos desde el punto de vista astrológico. Y no lo voy a hacer solo, voy a hablar con mis compañeros de grupo de trabajo, con lo que llamo yo los hijos del sol, no porque seamos un grupo organizado o establecido, sino porque pretendemos tener un estado de conciencia al que se pueden suscribir o animar cualquier persona que sintonice con la enseñanza que divulgamos, que por otra parte puede ser cuestionada o equivocada. En ese ámbito de libertad y con el, digamos, permitiéndome que en algunos casos pueda romper algunos esquemas, voy a hablar de esos próximos 7 u 8 años que tenemos por delante. Y después opinarán mis amigos. He grabado ya a mis amigos, pero hay algunos pequeños problemas de sonido que espero subsanarlos, porque lo importante es el resumen de todo ello, ¿vale? Intervienen dos astrólogos, Alberto y Dani, y luego un sociólogo, una persona que nos va a hablar de su punto de vista, desde el punto de vista sociológico, cómo se comporta la masa humana en función de lo que estamos viviendo ahora. Pero hay un problema, queridos amigos, no podemos utilizar palabras que ahora mismo son las que nos atormentan. No las puedo citar porque hay un motor de búsqueda que en cuanto detecta palabras clave nos borran los programas. Parece mentira, pero en pleno siglo XXI la censura inquisitorial sigue siendo y sigue estando activa. Ya nos han cerrado un canal por simplemente opinar desde una forma respetuosa y por tanto voy a hablar en clave que todo el mundo va a entender. Me voy a referir a la crisis sanitaria que estamos viviendo, al bicho que nos afecta y a el remedio que se ha puesto en marcha. Bien, en astrología y en forma didáctica, para no hacer muy abultado el tema, utilizamos estadística. Los astrólogos no somos adivinos en absoluto. Estudiamos la estadística planetaria, la efemérides planetaria. La efemérides es cómo están los planetas a lo largo de la historia. Y después de ver una serie de frecuencias, de repeticiones de posiciones planetarias, si hemos visto unas cuantas, al final deducimos que va a haber otra parecida. Es muy sencillo, somos estudiosos estadísticos de los casos y de los fenómenos de la historia. Por eso os quiero poner muy brevemente, para no cansaros, unas pocas notas de las crisis sanitarias, entre comillas, que ha habido a lo largo de la historia y cómo los planetas que actúan siempre son Saturno, Neptuno en su mayoría y Plutón y Urano. Los vemos enseguida y luego comentamos.
Como veis, a lo largo de la historia, las posiciones planetarias nos traen consecuencias que casi son idénticas. La alineación planetaria de 1518-1525, en ese periodo de tiempo, fue decisiva, porque esa misma se ha repetido en el 2020. La misma de 1518 se ha repetido en el 2020. ¿Y qué ha ocurrido en 1518 para saber cómo se va a expresar ahora lo que nos toca vivir en el 2020 que ha pasado y los años sucesivos? Pues en aquel tiempo las rutas comerciales cambiaron totalmente. Es decir, el comercio cambió. Se descubrió América y empezaron esas rutas de todos los países de Europa hacia América, a conquistar, a sacar las materias primas de aquel lugar y cambió todo el comercio. Ahora se ha repetido lo mismo, de otra manera. Ahora es China la que domina el comercio mundial. Es el hegemónico. Ha habido un cambio en los intereses comerciales. Hubo a su vez en la convivencia con América hubo algo dramático. Nos trajimos la sífilis y nosotros les llevamos la viruela y murieron millones de personas a causa de la viruela, es decir, una crisis sanitaria de lo que ocurrió. ¿Qué ha ocurrido ahora? Exactamente lo mismo, pero sobre todo y en mayor medida, en aquel tiempo hubo sobre todo una crisis religiosa, social y política sin precedentes. Se dio el luteranismo y el anglicanismo, y Europa se dividió en dos. Y la autoridad suprema, que aunque había reyes, estaban dirigidos, controlados o inspirados por la Iglesia, cayó en picado. Empezó otra forma de entender la religiosidad, los valores éticos y filosóficos. Por tanto, ahora es de prever que efectivamente vuelva a pasar lo mismo. Y en la entrevista que después hemos hecho a Marcos, otro compañero nuestro de trabajo, le preguntamos si él veía una fractura, digamos, el comienzo de una fractura social entre el poder y el pueblo. Y a mi entender, nadie cree ya en el mundo político, sobre todo con la crisis que estamos viviendo. Se nos han recortado todos nuestros derechos, se ha obligado a utilizar un remedio impuesto de una manera muy acelerada, sin testar por parte de las autoridades, y el pueblo comienza a rebelarse. Comienza a entender que no es consultado, como pasó en 1518 cuando se rompió el estatus que dominaba toda Europa. Ahora tengo la intuición de que va a pasar lo mismo. La viruela, pero la peste, en el año 1300 y pico, tenía las mismas alineaciones planetarias, quizá con Plutón, que era siempre en 2020 Plutón, Saturno y Júpiter nos han dado un palo tremendo, más Urano en Tauro, pero en la viruela y sobre todo en la peste negra salía Neptuno y Saturno, que van a estar ahora, y después Plutón y Urano. Y aquello fue terrible. Y allí se intentó combatir aquello por ignorancia con ruegos y oraciones. Es más, se produjo un fenómeno. Se acusó al pueblo de ser pecador y por eso venía la peste. Ahora pasa lo mismo. Ahora se está culpabilizando a los jóvenes o a unos o a otros por no utilizar los sistemas que ha puesto el sistema, volvamos a hablar del sistema, para prever algo que sencillamente no está ahí la causa. Lo mismo que en el tiempo de la peste, en la Edad Media, la causa eran las pulgas que tenían las ratas y era un problema de higiene. Ahora se repite lo mismo porque los planetas son los mismos. En estos 2 años que tenemos por delante vamos a concretar, porque luego hablaremos de todo esto y si no se alarga mucho el vídeo. En el 2022 y 23, Júpiter y Neptuno va a darnos un respiro importante, es decir, va a hacer una llamada de conciencia a mucha gente. Mucha gente con esos 2 planetas va a elevar su vibración espiritual, se va a dar cuenta de que hay algo más que lo que nos están imponiendo. Lo mismo que hubo en 1518 y 1525, son los mismos planetas. Neptuno y Júpiter
van a elevar la espiritualidad. Y un grupo reducido de personas se dará cuenta de que esto no funciona y se acoplarán a otra forma de conciencia. Por tanto, estos 2 años son muy importantes. Ahora bien, para la conciencia, para el espíritu, muchos hermanos se reencontrarán de vidas anteriores y programarán su vida para cambiar esto en forma positiva y elevada, pero en contraposición a una globalización y un gobierno totalitario que está recortando grandes libertades. Pero fijaros, Saturno y Neptuno se repiten sistemáticamente en todas las crisis anteriores parecidas a esta. ¿Y cómo podemos interpretar la acción de Saturno y Neptuno? Sobre todo en el 2024, 2025, 2026, pues Neptuno se entiende como la disolución. Saturno, la maldad, la dureza, la enfermedad. Cuando están en Piscis, producen sobre todo suicidios y depresiones. Por tanto, quizá por sí mismo, por los planetas o por las consecuencias del remedio que se está empleando, es muy probable que en el 2024, 25 y 26, 24 no, 25, 26 y hasta el 27, se produzcan nuevas variantes del bicho, porque estos dos planetas en Piscis son muy venenosos. Se produzca a su vez una gran cantidad de aumento de suicidios, porque al estar en este año que viene, 2022 y 2023, elevándose las frecuencias de una minoría, esa minoría no se va a adaptar, va a entender que esto no es la forma de vivir y esa frustración va a producir una cantidad enorme de suicidios y de depresiones. Porque en Piscis, esos dos planetas frecuentemente a través de la historia producen depresiones y producen suicidios. Va a aumentar mucho. Va a haber variantes del bicho, porque esos dos planetas en Piscis producen veneno. Es inevitable. Va a haber también una gran ruptura social, una diferenciación entre lo que es el poder establecido y el pueblo, sobre todo el pueblo elevado. En el 2026, cuando Saturno y Neptuno entren en el primer grado de Aries, Aries representa la cabeza. Y por tanto, además de ser violento, y puede ser que se den en 26 y 27 procesos de violencia fuertes, va a haber también unos efectos sobre el cerebro. Es muy probable que lo que se está haciendo ahora como medida sanitaria produzca efectos secundarios sobre el cerebro, no solo sobre lo psíquico, sino sobre el cerebro en el 2026 y 27. Claro, me podéis decir, el panorama es difícil. El panorama es tan difícil como el 1518 y como en la peste española, que fueron los dos mismos planetas, la gripe española, perdón, que fueron los dos mismos planetas, Neptuno y Saturno, y como en el tiempo de la pestilencia de la Edad Media. Se repite la misma estadística, pero en aquel tiempo se sobrevivió y probablemente se aprendió de los errores. Tenemos algo a favor, es que Neptuno está en su signo y por tanto sí que habrá una elevación de la conciencia. Es importante, en consecuencia, trabajar para elevar la conciencia, sobre todo grupalmente, con solidaridad, para enfrentar una situación que todavía no está resuelta. Y sobre todo, 2026, que entran esos dos planetas en Aries hay mucha violencia, mucha agresividad y sobre todo las afecciones en la cabeza. Me habéis preguntado cómo va a ir. No va a ir bien. Esto es lo que se repite y esto es lo que se dice desde el punto de vista astrológico por la estadística histórica planetaria. Solo aplicamos la estadística. Dios mío, ojalá nos equivoquemos. Pero astrológicamente esto es lo que se puede contrastar. Habrá otros autores que digan parecido o lo mismo, unos con más esperanza y otros no. Yo sí que digo es que estemos atentos al 2022, 2023 y la mitad del 24, porque sí que va a haber una oferta espiritual elevada con Júpiter y Neptuno en Piscis. Hay una oferta por parte del cosmos para que elevemos nuestra vibración, para que nos reencontremos en el espíritu, para que una minoría, como pasó en el tiempo donde la decadencia de la Iglesia era enorme,
y el luteranismo y el anglicanismo dieron una flor nueva, un sentimiento más puro, ahora va a pasar lo mismo. Pero Saturno y Neptuno son malignos, en Piscis tienen acciones diversas, pero casi siempre, según hemos visto a lo largo del estudio histórico, producen depresión, producen suicidios, producen venenos, y es muy probable que haya variantes del bicho que nos perjudiquen. Además de más producción de bichos, porque se ha abierto la caja de Pandora y se está experimentando y se está trabajando en procesos de la naturaleza no bien testados, no se están haciendo con la ética adecuada, y puede ocurrir lo mismo que pasó en el país de Oriente, que vosotros todos conocéis. Esto es lo que va a pasar, amigos. Tan negativa es la cosa, no pinta bien, pero no significa que estemos condenados. En el 2027 luego me han preguntado varias veces qué pasa con la novela de Juanjo Benítez, que normalmente está bastante bien informado, perdón por el sonido telefónico, porque no le he apagado, manías mías. En el libro de Benítez, Gog, el meteorito que viene del espacio en el 2027, me han preguntado si eso se va a producir, porque él dice que ese meteorito, que ya lo ha detectado la NASA, puede causar del primer impacto 1.000 millones de muertos y, y como consecuencia pues 2.000 y pico millones de muertos. ¿Se puede dar? No lo sabemos, y astrológicamente no tenemos antecedentes de meteoritos, salvo en 1914, que Pedro el Sabio, la historia lo tenemos en otro vídeo, lo voy a recordar rápidamente, un cabrero en Málaga fue visitado por unas entidades y le dijeron, él se convirtió en sabio, era cabrero, pero le dieron poderes, le dijeron que ellos desviaron un meteorito, y uno de los impactos que desvió el meteorito que amenazaba a la Tierra cayó en Tunguska, en la tundra siberiana, y todavía están los efectos de aquel proyectil que lanzaron, que rebotó contra el meteorito. Ahí salvaron a la humanidad, según dicen ese contacto. ¿Puede ocurrir lo mismo? Seguramente. Si tenemos seres que nos tutelan en el espacio, y nuestro canal es de este tipo de informaciones, seguramente nos ayudarán. ¿Caerá el meteorito? Yo no lo sé, pero Juanjo está siempre muy bien informado. Y si lo ha escrito es por algo. Pero curiosamente, la fecha que él da, que es a finales de agosto, es especialmente violenta. Es Saturno opuesto Marte cuadrado Plutón. No es una tontería. Y me interesa saber qué piensan nuestros compañeros astrólogos sobre el tema, para que lo veáis. Yo tengo esperanza, se supone que lo resolveremos. Pero hay también algo sospechoso. En agosto del 2027 es cuando puede caer ese meteorito, y en mayo ya está convocado del 27 un congreso internacional por la NASA para simular la caída de un meteorito. Me parece extrañísimo que en mayo estén preparando un simulacro porque puede caer un meteorito en la Tierra. En fin, es un tema muy escabroso. ¿Tenemos que tener miedo? No, somos inmortales. Somos inmortales, el espíritu es inmortal. Pase lo que pase, no puede matarnos nada, porque podemos cambiar de cuerpo, podemos cambiar de espacio y de tiempo, pero no morir, nadie puede morir. Y no es que me esté volviendo trascendente, es que todas estas crisis digamos que las afrontamos con una conciencia de confianza, de superación y de solidaridad, o la afrontamos con tristeza, con depresión o con negatividad. Depende de todos nosotros. Por tanto, hecha esta presentación rápida, para no ocupar mucho espacio, voy a dar paso a mis compañeros para que opinen sobre el asunto, y así tendréis un aspecto global, no solo lo que yo pienso, sino también lo que piensan otros astrólogos y otras personas que están observando lo que está ocurriendo. Os dejo, por tanto, con todos ellos para que hagamos un resumen. Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, y lo que me da que pensar es que va a haber una crisis en el campo sanitario, en el campo probablemente también de los geriátricos y de los psiquiátricos, que se moldúe o se formen nuevas cosas
o se reestructure un poco todas esas situaciones o modelos que ahora mismo hay. Y sobre todo quizás enfermedades mentales, quizás una tendencia a suicidios o a tener problemas de carácter psicológico. Creo que los psiquiatras y los psicólogos van a tener algo más de trabajo de lo normal. Desde luego que sí es curioso, lo que tú has comentado al principio, que hay una constante histórica y es que Saturno y Neptuno inciden en las crisis más importantes que la historia ha podido vivir, la historia conocida, evidentemente, y parece que juegan un papel enormemente importante. Y ahora, en las fechas que tú me has comentado, pues posiblemente se reestructure un poco la sanidad a nivel mundial, los geriátricos y los psiquiátricos también se reestructure. Aparte de que haya una cierta tendencia a que la gente visite más a psicólogos y a psiquiatras. Bueno, pues yo, buenas tardes a todos. Después de analizar la información que ha compartido Alberto, pues lo que diría es que nos vamos a enfrentar pues a un evento que cíclicamente se repite a lo largo de la historia, como son estas conjunciones, especialmente la de Saturno y Neptuno y también la de Saturno y Plutón, y que pues dentro de esa probabilidad y de esta estadística a la que nosotros nos dedicamos a pues, analizar o a escudriñar, pues la lógica nos indica que el tipo de eventos como el que estamos viviendo en este momento, las crisis sanitarias, es probable que se repite. Y por otro lado, también me parece interesante analizar que también en estas crisis de Neptuno y Saturno, si nos vamos, por ejemplo, al año 1500 aproximadamente, al 1520-25, una conjunción de este tipo, pues también provocó lo que nosotros llamamos el cisma luterano, la reforma protestante, ¿no? Con lo cual, pues también, ¿por qué no pensar que pueda darse algún cambio en cuanto a el sistema o las creencias colectivas de la gente de una forma muy potente, ¿no? Esto es un poco la impresión que yo he tenido al ver todas estas conjunciones. Y bueno, también os quería decir que me he tomado, bueno, la molestia de, utilizando el programa que utilizamos del SolarFire en este caso, pues he intentado hacer una búsqueda a lo largo de la historia de estas conjunciones. Tengo unas cuantas, he sacado unas 14 o 15, pues un poco yéndome a los lugares donde históricamente pudo afectar esto de forma más intensa. No sé si tendremos tiempo para sacarlas o quizá analizarlas, verlas, para que se vea un poco los momentos de dificultad históricos, ¿no? Cuadraturas, oposiciones, una serie de indicadores pues que parecen muy potentes. Y volviendo a la pregunta tuya, Alice, pues todo parece indicar que en los años, estos próximos años, pues bien sea un evento de tipo crisis sanitaria potente o bien también, ¿por qué no?, un evento que suponga un cambio potente en el planteamiento de las creencias. Ya no creo que sea a nivel religioso, o tal vez sí, pues, de que se vengan abajo por muchos planteamientos, muchas creencias, este tipo de estructuras mentales a nivel de consciente o inconsciente colectivo, pues se muevan o se agiten profundamente. Yo lo que percibo a nivel personal, como observador y como ciudadano de a pie, es justamente que en todas las conversaciones a nivel individual, en el trabajo, con compañeros, con amigos, incluso entre las familias, sí que hay un desencanto real a nivel de las instituciones y una fractura. Es decir, hay crítica hacia todo el proceso, hacia toda la forma que se ha tenido de llevar toda esta situación que nos ha envuelto. Hay también ruptura respecto de otros procesos que tenían que ver con la vida política, con todos los escándalos.
Lo que ocurre es que todavía, en mi percepción, es que está en grado latente, es decir, no está manifestado. Hemos visto en las últimas votaciones a la Comunidad Autónoma de Madrid que fue uno de los índices de votación más elevados, es decir, hay como una especie de contrasentido. Y quizás la explicación que yo le encuentro a nivel personal es que todavía cuesta dejar de creer, aunque latentemente ya estamos dejando de creer en las instituciones, en los hombres políticos. De hecho, actualmente, cuando se han hecho estadísticas, el nivel de satisfacción del hombre respecto del político ha bajado muchísimo, y una cosa que es constatable es que no solamente es un país como, por ejemplo, el nuestro en España. Tenemos recientemente el ejemplo que ha pasado en los Estados Unidos con la última votación, la fractura social tan importante que ha representado para la población norteamericana todo lo que ha tenido que ver la votación entre los dos candidatos, hasta el punto de que latentemente hay esa ruptura real. Es decir, yo creo, desde el punto de vista social, que se está confirmando lo que la previsión astrológica está anunciando. Es decir, hay una ruptura, hay un descrédito, hay un distanciamiento que cada vez más va a ir en aumento. Ahora lo hemos visto también recientemente con las manifestaciones que justo en estos días que estamos grabando este vídeo se están produciendo en casi toda Europa, por todo lo que tiene que ver por la forma de llevar el tema que nos ocupa. Pues posiblemente sí, y además este auge y este movimiento va a sufrir dientes de sierra, sobre todo en el 2022 y 2023, donde se va a dar una pequeña paradoja. Por un lado, lo que he comentado anteriormente, y es que sí que va a haber una cierta crisis en la sanidad a nivel mundial, pero a su vez posiblemente por la situación en la que se encuentra Neptuno, que está en su signo, nos va a dar una de cal y otra de arena. Posiblemente haya un cierto despertar, sobre todo con Júpiter, un cierto despertar de la población. No va a ser muy prolongado, porque desgraciadamente Júpiter es muy rápido, pero nos va a dar un cierto despertar. Y después, en el 2023, probablemente lo que haya es otro despertar distinto. El del 2022 quizás sea de conocimiento y de inquietud, y el del 2023 puede ser que los psíquicos se despierten un poco más, que estén más intuitivos, que perciban más cosas, que su entorno se les agrande algo más, que sientan algo más. Por lo menos aquellos sensitivos que vean y que sientan, probablemente estén más despiertos. Y a su vez se nos da esa otra paradoja, ¿no? El que muy posiblemente la sanidad a nivel mundial pues va a estar un poco congestionada o va a haber revuelo, Y yo creo que sí, que un poco los tiros van por ahí, ¿no? Aparte de que el mundo bacteriano esté también algo más revuelto. No creo que sea tanto como en el 2020, pero sí que va a estar un poco ahí. Y yo creo que esa culminación, y al hilo de lo que comentábamos antes de la ruptura social, yo creo que esa culminación puede ser en el 2027, que es cuando surgen otras cosas. Bueno, pues que me cuadra lo que dices. Saturno es un amplificador, es un potenciador. Saturno, perdón, Júpiter. He empezado diciendo Saturno. Júpiter es un potenciador, es un magnificador. Júpiter es el planeta de los altos ideales, también de la religiosidad, de la espiritualidad. Y Neptuno también tiene que ver mucho con esto, con las capacidades psíquicas y con la sensibilidad psíquica en este aspecto de búsqueda, de conexión con realidades que se escapan más allá de lo lógico, de la percepción de la razón, de conexión con el inconsciente colectivo. Por tanto, la conjunción de ambos planetas, pues a mí me lleva pues a pensar que esa unión, ese matrimonio, pues va a producir bueno, ya se está viendo, yo tal vez sea también un ejemplo de esto, ¿no? Que es un tiempo de convergencia y de encuentro entre personas que tenemos un poco las mismas inquietudes, las mismas sensibilidades,
y de que progresivamente y desde ya mismo, desde inicios de este año, pues estemos encontrándonos personas afines, ¿no? Una especie de polo de atracción con estas características, ¿no? De la búsqueda bueno, de una realidad mejor. Todos creo que somos, los que estamos aquí, pues somos idealistas, creemos en un mundo mejor, en un mundo más humano, un mundo perfectible, en evolución y desde distintas ópticas, desde distintos prismas, pues todos nos estamos encontrando. Basta buscar información en Internet, que son los canales oficiales, porque ya sabemos que hay una cierta información que está censurada. Si vamos a la oficial, podemos ver como, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Española de Suicidología, Andoni Ansean, él ya dice que los suicidios han aumentado exponencial y preocupantemente desde el inicio de la pandemia. Cuando uno mira las estadísticas de los suicidios en España, los años anteriores al 2019 más o menos se mantenía en una cierta media de unas 900, 920 personas, 960 al año. Solamente en el primer trimestre del 2020 aumentó un 3,7% los suicidios. Antes decía, cuando estaba tocando el tema de la separación y de la ruptura a nivel que era como una semilla que estaba germinando. Yo pienso que el tema del suicidio también es con todo lo que lleva aparejado, porque el suicidio, no olvidemos que desde el punto de vista psicológico es la mejor solución que la persona encuentra a su problema. Es, digamos, es la finalidad. Mientras las causas que generan que las personas tomen esa decisión vaya en aumento o se mantenga, evidentemente el nivel irá aumentando. Es decir, y quizás desde el punto de vista sociológico, que es lo que yo puedo aportar a esta charla de la que soy aprendiz de astrología, puedo decir que desde el punto de vista psicológico tiene toda la explicación que confirma lo que vosotros estáis exponiendo. Porque el ser humano justamente busca la mejor solución a su problema. Mientras no se solucionen las causas que lo originan, irán en aumento. Y ahora esto está siendo una semilla. Es decir, desde el punto de vista psicológico, si una persona, vosotros antes estabais hablando de que una determinada conjunción, creo que habéis dicho, Neptuno, eleva la vibración de la persona. Pero si las personas a nivel individual no se sintonizan con esa elevación de valores o de creencias, ¿qué pasa? Se va a sentir más abandonado, sin salida, más perdido. Entonces es evidente que será lógica, es decir, desde el punto de vista psicológico ya se decía, no sé si os acordáis, al principio de la situación de estado de alarma que se produjo el año pasado, ya se daba por supuesto que iba a subir el número de suicidios, como también de las tensiones en las parejas, en las familias, es decir, también han aumentado los divorcios, las separaciones, es decir, va todo aparejado. Bueno, yo en principio lo que me da la sensación es que va a haber más enfermedades mentales y va a haber desequilibrios mentales, pero yo diría que sobre todo enfermedades mentales de todo tipo. Y yo diría que quizás las personas mayores, por estar Saturno, son las que posiblemente puedan absorber o puedan desarrollar más ese tipo de enfermedades. Pero yo diría que son enfermedades mentales de todo tipo, derrames cerebrales, cosas de ese ámbito. Y evidentemente que es un componente más de la crisis que ya venimos arrastrando, evidentemente. Yo sospecho personalmente que sí, que son los restos de la crisis y de todo lo que se está haciendo ahora mismo y que sale y que va a salir probablemente en el 2026. Yo sospecho que sí. Bueno, yo también diría, hay médicos y profesionales que están alertando, están
intentando concienciar a la gente de que el remedio o componentes dañinos, tóxicos del remedio atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, uno de los puntos de destino de estos elementos tóxicos va a ser el cerebro de las personas, ¿no? Bueno, grado 1 de Aries. Aries también rige la cabeza. Luego nos vamos un poco pues ¿por qué no? Evidentemente, problemas cerebrales. Aries es un signo de procesos agudos, violentos. O sea, aquí habría que también tener en cuenta el tema del inicio de ciertos procesos violentos, y ya no sé si también de tipo social, de tipo de conciencia, de despertar de conciencia que lleve a cierto tipo de acontecimientos de cierta violencia social. Y en la parte de esta Neptuno y Saturno, pues es un cambio hacia pues mayor, el foco es Aries, es la cabeza, como decía, y una mayor agresividad, ¿no? Porque Aries es un signo de pugna, de pelea, también de mucho empuje, de mucha energía, por lo cual, pues si tenemos en cuenta esta ensalada de ingredientes, pues nos hace pensar en que, pues sí que pues, si hay fallecimientos, pues, probablemente sea de forma pues abrupta, violenta o inesperada, pero en procesos muy rápidos, muy agudos. Y después esta otra parte, quizá de conflictos sociales, ¿no? Pues, al estar en la cúspide, Saturno y Neptuno, bueno, Saturno es lo viejo, Neptuno, bueno, toda esta parte del psiquismo, de no comprender también, y esto es una parte que yo quería comentar, de que de una forma más o menos consciente, Neptuno es el inconsciente, y de forma, pues yo creo que no consciente, hay muchísimas personas que tienen la sensación, yo creo, que están aguantando. Hay un deseo de fondo de volver a la situación de antes, a la antigua llamada normalidad, que personalmente creo que no se va a volver a dar, pero vamos a llegar a este punto de Aries que aunque mucha gente a lo mejor diga, pues ya no puedo más, o yo ya me dejo ir, o yo ya renuncio, y con este aspecto de brusquedad y de, bueno, inusual y rápido, decía, violento. Yo, como decía, como observador y ciudadano de a pie, ahondo en lo que comentabais antes de lo que la astrología se ve reflejado estadísticamente de la ruptura y del choque. Lo estamos viendo en el mundo científico. Ante un mismo hecho, ante un mismo fenómeno, no todos los hombres de ciencia tienen un igual parecido. Unos te dicen una cosa y otros te dicen otra cosa. La desgracia es que no todos tienen la misma voz ni la misma oportunidad. Queda la decisión personal de cómo uno piensa que pueden pasar las cosas. Astrológicamente veo, o escuchándoos a vosotros, de que los peores presagios pueden ser que se confirmen. Esto desde el punto de vista del ciudadano de a pie, imaginaros qué conflicto a nivel personal se le puede proporcionar. Es decir, si el ser humano en la escala de valores, en la pirámide de su constitución, en el primer nivel, en el cúspide, tenemos el nivel de creencias. Si el hombre deposita su creencia y se da cuenta de que le han engañado, se han engañado, toda su construcción se derrumba. Se siente totalmente perdido. Esto es lo que puede ser que pase. Es decir, viene a confirmar lo que estáis comentando. Es muy posible porque los peores presagios, y yo como ciudadano de a pie intento escuchar todas las opciones, los peores presagios ruego, rezo y pido de que no pasen, pero si pasan, desde luego es auténticamente tremendo. Últimamente circula por internet otra vez una de las profecías de Rasputín que habla de la peste blanca y que golpearía a una muy buena parte de la humanidad en el momento que el hombre y la mujer se vistan o sea, el hombre se vestirá como la mujer y se confundirá y viceversa. Es decir, desde el punto de vista de la parte de las profecías, los peores presagios parece que se están cumpliendo. Entonces, desde el punto de vista científico, hay quien dice que el remedio
va a ser justamente la peor causa que puede provocar, y de hecho lo estamos viendo, porque de hecho estadísticamente se está viendo que los primeros países que pusieron en marcha el remedio a la situación fueron los países donde empezaron a aparecer las mutaciones. Ahora, por ejemplo, tenemos Israel, que es uno de los países que tiene el nivel de remedio más aplicado, donde están empezando a tener los problemas más serios. Es decir, todo viene a confirmar lo que astrológicamente estáis diciendo. Bueno, yo en primer lugar, lo que sí que pienso que la crisis del 2020 lo que nos ha llevado es a hacernos un planteamiento nuevo y distinto. Plutón es rompedor, Neptuno disuelve, Saturno congela situaciones. Lo que todo esto en Capricornio, yo diría que nos está brindando la oportunidad de dar un nuevo giro a nuestras formas de vivir y está rompiendo precisamente esquemas para construir otros. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que tenemos que construir otros y nos vamos a lo que ya sabemos y a lo que ya conocemos, pero en realidad hay que construir nuevas cosas. Y yo creo que esa crisis del 2020, con estos 3 planetas en Capricornio, yo sobre todo me da la sensación que son rompedores o han sido rompedores y lo que nos brinda es romper para volver a construir. Digo, no podéis quedaros con el modelo antiguo. Vengo para romper y construir otras cosas nuevas y os tenéis que romper la cabeza y os tenéis que preocupar. Y yo creo que hay un concepto que en algunas ocasiones tú has sacado a relucir en otros vídeos, que es la solidaridad. Y yo creo que eso es lo que se está buscando. Claro, Plutón lo va a hacer, y lo está haciendo, de una manera muy brusca. Y Saturno y Neptuno van detrás, o han estado detrás. Entonces, a mí me da la sensación que es la ruptura de un esquema social para construir otro nuevo y distinto. Bueno, pues en la línea de lo que dices, Alberto, coincido en que estamos en una especie de tiempo eje. Esa triple conjunción que hemos tenido el año pasado, desde el punto de vista que como yo lo he vivido, pues estos 3 planetas pues te desnudan y te dejan o te hacen apreciar qué es lo realmente esencial, es decir, te despojan de todo tipo de superficialidad y te hacen ver la vida de un modo en que aprecias realmente lo que es esencial e importante y el resto lo dejas al lado. Es un poco un antes y un después. Creo que este periodo viene para agitar conciencias y es un periodo que va a ser, pues, intuyo que convulso, de mucha incertidumbre, pero bueno, a la vez en las crisis el factor confianza, una vez se produce una crisis, es muy importante y creo que pues el que estemos o que lo vivamos desde la confianza en que lo que viene es bueno para todos, para el colectivo, para la especie, aunque la depuración sea profunda e intensa. Y de la parte que tú comentabas, Lice, del hacer acopio de alimentos, pues bueno, hay cierto tipo de alimentos que yo no sé si hasta qué punto se puede, es fácil, relativamente fácil tener una serie de ciertos productos con una caducidad 2-3 años. Hablo de legumbres, hablo de arroz. Esto 2-3 años se conserva bien y ciertos productos. ¿Por qué no? Porque tampoco, no sé, supone a lo mejor un esfuerzo económico fuerte. No lo sé. A mí me gusta personalmente no tener solo 1 kilo de arroz en casa por sintetizarlo de algún modo. Yo prefiero tener algo de comida de reserva por si sucediera pues algo imprevisto, ¿no? Y mi impresión también es que no solo pues lo que hemos comentado de las enfermedades mentales, del posible repunte de variedades debidas o no a el remedio, vamos a decirlo así. Y luego está este otro aspecto de que, bueno, pues estamos en una época en la que está costando mucho romper
para muchísimas personas la disonancia cognitiva que supone el aceptar que el mundo en el que vivimos no es el mundo en el que nosotros nos imaginábamos, sino que es una realidad que creo que es mucho más dura, en la cual pues hay fuerzas y intereses pues negativos, oscuros, detrás de todo esto, que nos está empujando a, pues, a aquello que es contrario a lo que debería ser con natural al ser humano, que es el que seamos, el que vivamos en un entorno donde pues todos estemos más unidos y tengamos una conciencia, pues diría modo neuronal, ¿no? En el que cada uno de nosotros somos una neurona de un sistema nervioso central, ¿no? Y estamos en un punto en el que, bueno, pues hay que romper este individualismo en el que estamos todos metidos. Yo, al hilo de lo que estáis comentando, como esta grabación va a salir después a divulgación social a través de las redes, puede ser que haya mucha gente que no sepa astrología, como es mi caso, que conozco un poco a través de vosotros, pero como las personas que no están introducidas van a escuchar estos conceptos, quiero decir una pequeña reflexión personal en favor de la astrología. Cuento dos anécdotas. Cuando a mí me quitaron las muelas del juicio, la doctora que lo hizo intentó que la operación fuese en el periodo de luna nueva. Cuando le pregunté el por qué, me dijo que era porque ella había constatado estadísticamente que las hemorragias tenían tendencia a ser menos. Mi mujer es enfermera y ella me dice efectivamente que en el hospital donde ha trabajado, con los cambios de luna se producen los partos. Y yo conocí a un agricultor muy serio, muy correcto, muy bueno, naturista, o sea, todo era natural, y él decía que los ciclos lunares influían realmente en la plantación, y él lo había constatado a través de su experiencia. Es decir, esos pequeños gestos vienen a demostrar, y por eso los he lanzado en favor de la astrología para quienes os escuchen, de que el espacio, todo lo que pasa por allá arriba en la bóveda celeste nos influye más de lo que pensamos. Y eso podría hablar científicamente los expertos de la NASA. Las radiaciones solares de las estrellas producen efectos. O sea, eso está demostrado. Entonces no hay que cuestionar lo que vosotros estáis comentando desde el punto de vista de astrología para quien no lo conozca. Porque la astrología que vosotros habláis no tiene nada que ver con la que se conoce mundanamente. Entonces, desde el punto de vista de las posibilidades, hay un geoestratega que se ha hecho muy famoso por sus intervenciones en la televisión aquí en España y es conocido y es un referente a nivel mundial, Pedro Baños, que habla por activa y por pasiva de una guerra silenciosa que se está produciendo actualmente. Es la guerra en el ciberespacio. Y él pone ejemplos. Recientemente, creo que era la ciudad de Ohio, en los Estados Unidos, fue atacada por hackers, por ciberpiratas, y cortaron el suministro de agua y de electricidad de la población. Y para restituir los servicios pedían una ingente cantidad de dinero. Eso fue silenciado porque la máxima potencia, como los Estados Unidos, reconocer un ataque de este tipo viene en perjuicio suyo. Ataques de estos hay constantes. De la misma manera que ahora hemos sabido que de una forma natural, no natural, provocada, no provocada, ha ponido en jaque a la humanidad, es muy probable que grupos terroristas vean que con una simple manipulación de laboratorio se puede poner en jaque a un país entero. Esto puede dar muchas ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la espada de Damocles pende sobre nuestras cabezas las 24 horas del día. ¿Quién dice que, o bien por una radiación solar, bien por un ciberataque, dado que estamos en un periodo en el que absolutamente todo está conectado a través de Internet, pueda haber algo que produzca una falla, por ejemplo, en el suministro de una gran cadena de supermercados?
automáticamente, en 24 horas se puede paralizar todo un sector de primera necesidad de un país. Esto puede ser usado incluso por gente que tiene la idea de hacer daño. Y sabemos que hay gente que tiene la idea de hacer daño. O bien puede pasar por casualidad porque pasa, o bien puede ocurrir. Cuando uno se va de excursión, a un día de la montaña, se coge mucha agua porque por si no encuentra una fuente. O cuando va a hacer un viaje de noche, llena el depósito de gasolina en previsión de que no encuentre ninguna gasolinera abierta si hace rutas de segundo orden por la noche. Tener acopio de víveres es en previsión de, o sea, es una cuestión de lógica, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Cuando fue el principio de la alarma, del estado de alarma el año pasado en España, todos los telediarios ponían imágenes de la gente que se volvía automáticamente, literalmente hablando, loca, vaciando todos los estantes en previsión de, ¿os acordáis que tuvo que venir el gobierno a garantizar de que los suministros se harían? No pasó nada, pero ¿quién dice que ante otra nueva crisis que pueda pasar por cualquier motivo? Por ejemplo, Daniel Chipolati, que es un investigador mexicano muy versado en estos temas, que fue uno de los que divulgó junto con nosotros aquella imagen de la intervención de seres que bloqueaban una radiación solar. Recientemente en su perfil de Facebook ha publicado que ha habido unas radiaciones solares anómalas y extraordinariamente elevadas que se han producido la semana pasada. De hecho, decía en su comentario que eso podía provocar efectos que no se sabían. Es decir, en cualquier momento, nuestro sistema de nuestra normalidad está sujeta por hilos que pueden quedar alterados en cualquier momento. Entonces, prever qué pueda pasar y prevenirse ante esto es un poco, yo siempre hago un símil con la astrología y con esto ya acabo. Cuando dicen es que la astrología te predice el futuro. Yo hago un símil muy simpático. Yo comparo la astrología como ¿cómo se llama esto? Como el servicio meteorológico de la televisión que te dice que al día siguiente va a llover. Como tú sabes que va a llover, te coges el paraguas y te preparas. Tú no puedes evitar que llueva porque va a llover. Aunque ahora con geoingeniería lo están intentando. Pero si la astrología dice que se acercan tiempos malos, está bien que te prepares. Bien, queridos amigos, este tema ha sido largo, pero merecía la pena. Sobre todo para inculcar en vosotros el estudio. La astrología es una ciencia matemática, empírica y estadística. Y lo que he pretendido con este trabajo es invitaros a investigar, no causar terror, invitaros a que contrastéis con nosotros vuestro punto de vista. No afirmamos nada, no somos dogmáticos, somos un canal de investigación, de estudio y de reflexión. Y lo que hemos hecho es sencillamente hablaros desde los fundamentos astrológicos, que pueden estar equivocados, seguramente, pero eso es lo que, digamos de una u otra manera, se observa de acuerdo al estudio estadístico, matemático, empírico de los que en la historia, los fenómenos que en la historia se han producido de acuerdo a las posiciones planetarias que vamos a tener ahora. Os mando un saludo cariñoso y os convoco al próximo vídeo. Gracias por acudir a nuestro canal.